En la antigua Mesopotamia, Abraham recibió un llamado divino. Dios le habló, escogiéndolo para ser el padre de una gran nación. A Abraham se le pidió que dejara su hogar y viajara a Canaán. Dios le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Este pacto marcó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Abram, luego llamado Abraham, personificó la fe y la obediencia. Se aventuró hacia lo desconocido, sentando las bases para el judaísmo, el cristianismo y el islam. La historia de Abraham es sobre la fe, la promesa de Dios y el legado perdurable de la creencia. Su disposición a obedecer a Dios puso en marcha eventos que resuenan a lo largo de la historia. Esta es la historia de Abraham y sus descendientes. Es una historia de fe probada y promesas hechas. Es una historia del poder perdurable de la creencia. El viaje de Abraham moldeó el paisaje espiritual de nuestro mundo. Su legado es un testimonio de fe inquebrantable. Esta es la historia de Abraham. Pasaron los años, y Abraham y Sara seguían sin tener hijos. La promesa de Dios parecía distante, y sus corazones dolían. Sara sugirió una solución. Su sirvienta, Agar. Abraham estuvo de acuerdo, y Agar concibió a su hijo. Las tensiones aumentaron dentro del hogar a medida que Sara se resentía. El nacimiento de Ismael, el primogénito de Abraham, fue agridulce. La llegada de Ismael creó una grieta en la familia. Nació en un mundo de incertidumbre. Ismael representa un capítulo complejo en la vida de Abraham. Su historia es de resistencia y supervivencia. A pesar de las complejidades, Ismael fue amado por su padre. Fue un testimonio del poder de Dios. La historia de Ismael merece ser contada. Es una historia de supervivencia y resistencia. Ismael, el hijo primogénito de Abraham, entró en un mundo de incertidumbre. Nacido de Agar, la sierva egipcia de Sara, el linaje de Ismael era complejo. Su nacimiento expuso las vulnerabilidades dentro del hogar de Abraham. Agar, una vez sirvienta, ahora ocupaba la estimada posición de madre del primogénito de Abraham. Sara luchaba con sentimientos de insuficiencia y celos. A pesar de las complejidades, Ismael fue amado y apreciado por su padre. Abraham reconoció a Ismael como su hijo y una parte vital de su linaje. Los primeros años de Ismael los pasó navegando el delicado equilibrio dentro de su familia. Creció presenciando el amor y la devoción entre su padre y Agar. La sombra del resentimiento tácito de Sara persistía. A medida que Ismael crecía, la tensión en la casa de Abraham llegó a su punto máximo. Sara le rogó a Abraham que enviara a Agar e Ismael lejos. Dios le indicó a Abraham que escuchara a Sara, asegurándole el futuro de Ismael. Con el corazón apesadumbrado, Abraham los despidió. Agar e Ismael viajaron al desierto de Beerseba. Los suministros disminuyeron y se enfrentaron al agotamiento y la sed. Agar colocó a Ismael debajo de un arbusto, incapaz de ver su sufrimiento. Clamó a Dios, rogando misericordia. Dios escuchó sus súplicas y envió un ángel para consolarla. El ángel reveló un manantial de agua, salvándolos. Dios prometió hacer de Ismael una gran nación. El desierto se convirtió en un lugar de transformación para Agar e Ismael. Los llantos de Agar llegaron a los cielos, y Dios la escuchó. Apareció un ángel, trayendo consuelo y tranquilidad. El ángel abrió los ojos de Agar a un manantial de agua. Con renovada esperanza, Agar le ofreció agua a Ismael. Dios prometió convertir a Ismael en una gran nación. El desierto se convirtió en un lugar de transformación. Agar e Ismael aprendieron a confiar en su fuerza. Su vínculo se profundizó a través de las dificultades compartidas. Ismael saldría del exilio para cumplir su destino. Su legado entrelazado con el desierto que lo formó. La historia de Ismael es de resistencia y supervivencia. Él cumpliría la promesa de Dios. Pasaron los años, e Ismael se fortaleció en el desierto. De vuelta en el campamento de Abraham, la anticipación persistía. Dios renovó su promesa de concederle un hijo a Abraham y Sara. Isaac nació, el hijo de la risa y los milagros. Su nacimiento marcó el cumplimiento de la promesa de Dios. Las celebraciones estallaron por todo el campamento.
Abraham y Sara se regocijaron en su nueva felicidad. Sin embargo, la llegada de Isaac proyectó una sombra sobre Ismael. La dinámica dentro de la familia cambió. Ismael se encontró compartiendo el amor y el legado de su padre. Los celos y la rivalidad entre hermanos comenzaron a surgir. El escenario estaba listo para una compleja interacción de emociones. La historia de Ismael continuó en medio de estos cambios. La dinámica familiar evolucionó con el nacimiento de Isaac. Ismael e Isaac, medio hermanos, crecieron en mundos separados. Ismael, el hijo del desierto, era ingenioso e independiente. Isaac, el hijo de la promesa, fue criado con comodidades. Sus diferencias llevaron a malentendidos y conflictos. Abraham se esforzó por mostrarles el mismo amor. Sara veía a Ismael como una amenaza para la herencia de Isaac. Ismael cargaba con el peso de su desaprobación. Encontró consuelo en el desierto. El desierto se convirtió en su santuario. El espíritu de Ismael hacía eco de la belleza indómita del desierto. La tensión llegó a su punto máximo durante una celebración para Isaac. Sara presenció algo que solidificó sus miedos. Exigió que Agar e Ismael fueran enviados lejos. Abraham estaba devastado, pero obedeció la voluntad de Dios. Preparó provisiones para Agar e Ismael. Con el corazón apesadumbrado, los despidió. Agar e Ismael se enfrentaron al vasto desierto de nuevo. Llevaron la promesa de la protección de Dios. Esta prueba de fe marcó un punto de inflexión en sus vidas. Los puso en un nuevo camino. El destino de Ismael estaba entrelazado con el plan divino de Dios. Su viaje continuó con fe y resistencia. La historia de Abraham a menudo se centra en Isaac, el hijo prometido. Sin embargo, Ismael recibió su propia promesa de Dios. Las tradiciones judías y cristianas enfatizan el linaje de Isaac. El hijo de Isaac, Jacob, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Este linaje conduce a figuras como Moisés, David y Jesús. El Islam pone igual énfasis en Ismael. Ambos hijos son reconocidos como profetas. La tradición islámica rastrea el linaje del profeta Mahoma hasta Ismael. Esta diferencia destaca la diversidad dentro de las religiones abrahámicas. La fe y la obediencia de Abraham sirven como una fuerza unificadora. Su legado une a estas religiones. El mensaje central sigue siendo el mismo: fe y promesas divinas. En la tradición islámica, Ismael es venerado como un profeta. Es considerado un ancestro del profeta Mahoma. Los musulmanes creen que Dios probó la fe de Abraham a través de Ismael. El evento del sacrificio se conmemora durante el Eid al-Adha. Sirve como un recordatorio de la fe, la obediencia y la misericordia de Dios. El legado de Ismael se extiende más allá del sacrificio. Se le atribuye la reconstrucción de la Kaaba con Abraham. La Kaaba es el lugar más sagrado del Islam. Los musulmanes miran hacia la Kaaba durante las oraciones diarias. Este acto significa unidad y centralidad de la adoración en el Islam. La historia de Ismael sirve como un poderoso recordatorio de la interconexión de las religiones abrahámicas. Si bien existen diferencias teológicas, la herencia compartida y la reverencia por Abraham y sus hijos proporcionan un terreno común para el diálogo y el entendimiento. La historia de vida de Ismael resalta la universalidad de las experiencias humanas. Se enfrentó a desafíos. Experimentó el exilio. Finalmente encontró el favor a los ojos de Dios. Estos temas resuenan en todas las culturas y creencias, recordándonos nuestra humanidad compartida y la importancia de buscar un terreno común. El diálogo interreligioso, particularmente entre las comunidades judía, cristiana y musulmana, a menudo se basa en la narrativa compartida de Abraham. Al centrarse en los puntos en común en sus respectivas escrituras y tradiciones, estas comunidades pueden fomentar una mayor comprensión y respeto mutuo. Reconocer y apreciar la historia compartida y la interconexión de estas creencias es esencial en el mundo actual. Al abrazar nuestros puntos en común y participar en un diálogo respetuoso, podemos trabajar para construir puentes de entendimiento y fomentar un futuro más pacífico y armonioso para todos. El desierto, un maestro duro e implacable,
se convirtió en el crisol de Ismael. Desterrado del campamento de su padre, podría haber sucumbido a la amargura. En cambio, abrazó las lecciones de supervivencia que el desierto ofrecía. Aprendió a navegar por sus traicioneras dunas. Se convirtió en un hábil cazador, proporcionando sustento para él y su madre. Agar, con su fuerza inquebrantable, guió a su hijo. Le enseñó las costumbres de sus antepasados, las historias de su pueblo resonando alrededor de sus fogatas. Le recordó que Dios estaba con ellos. Ismael enfrentó cada desafío con coraje y determinación. El desierto estaba lleno de vida para aquellos que sabían escuchar. Ismael aprendió a leer el lenguaje del desierto, reconociendo las señales sutiles del agua, rastreando los movimientos de los animales. Creció fuerte, con su cuerpo endurecido por el sol y el viento, su espíritu tan resistente como las plantas del desierto. Sin embargo, debajo del exterior robusto de Ismael, un corazón anhelaba conexión. Llevaba dentro de sí los recuerdos del amor de su padre y el anhelo de un lugar al que pertenecer. El desierto lo había convertido en un sobreviviente, pero también le había inculcado un profundo aprecio por los lazos familiares. Poco sabía que el destino tenía un plan, uno que lo llevaría de regreso al corazón de su tierra ancestral. El tiempo suavizó los bordes de la rebeldía juvenil de Ismael. Maduró hasta convertirse en un joven capaz, reconocido en todas las tribus del desierto. Agar, con el corazón lleno de orgullo, vio florecer a su hijo. Sin embargo, ella anhelaba que él experimentara las alegrías de la compañía. Un día, una caravana de Egipto cruzó su camino. Agar se acercó a ellos con una mezcla de cautela y esperanza. Entre los viajeros encontró un alma gemela. Esta mujer vio en Ismael un pretendiente digno para su hija. Agar, con el corazón rebosante de alegría, regresó con su hijo. Ismael aceptó la idea de compartir su vida con alguien. El matrimonio se arregló, una celebración de vida y esperanza. La esposa de Ismael trajo consigo un espíritu gentil y una profunda capacidad de amor. Abrazó la naturaleza salvaje de su esposo, encontrando consuelo en su fuerza. Juntos, construyeron una vida en el desierto, su amor un faro de calidez. Los niños llenaron su campamento con risas, su linaje entrelazándose con los ritmos del desierto. Ismael, con su corazón ya no endurecido por el exilio, redescubrió la importancia del parentesco. Abrazó su papel como esposo y padre, su amor por su familia reflejando la feroz lealtad que sentía por su madre. Enseñó a sus hijos las costumbres del desierto, transmitiéndoles las habilidades que habían asegurado su supervivencia. Les inculcó la importancia del honor, el respeto y la fe inquebrantable en Dios. La noticia de la creciente familia de Ismael y su reputación como hábil cazador y líder se extendió por todas las tribus del desierto. Se convirtió en un unificador, forjando alianzas y resolviendo disputas con sabiduría y justicia. Su linaje floreció, ramificándose como los afluentes de un río caudaloso, con sus raíces hundidas profundamente en las arenas del tiempo. Aunque separado de su padre, Abraham, por la distancia y las circunstancias, Ismael nunca olvidó las enseñanzas del patriarca. Inculcó en sus hijos una reverencia por su abuelo, el padre de muchas naciones, recordándoles que ellos también llevaban dentro de sí las semillas de la grandeza. El pacto, aunque manifestado de manera diferente en sus vidas, siguió siendo una fuerza poderosa, uniéndolos a un destino compartido. Ismael vivió una vida larga y próspera, su nombre susurrado con respeto y admiración mucho después de su muerte. Se convirtió en una leyenda, su historia transmitida de generación en generación. Un testimonio del poder perdurable de la fe, la resistencia y los lazos familiares perdurables. Puede que no haya heredado la tierra de Canaán, pero su legado se extendió mucho más allá de sus fronteras, llevado por los vientos del desierto, resonando en los corazones de sus descendientes, un tapiz vibrante tejido en la rica tela de la historia humana. La historia de Ismael resuena con un poder que trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Fue más que una simple figura en la vida de Abraham. Nacido de la incertidumbre y marcado por el exilio temprano, Ismael encarna la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Transformó las dificultades en resistencia,
sacando fuerzas del desierto y el amor de su madre, Agar. Se convirtió en un hábil cazador y un líder respetado. Aunque separado de su padre, Abraham nunca olvidó las enseñanzas del patriarca. La historia de Ismael es un testimonio del poder del espíritu humano para perseverar. Su legado continúa inspirando, recordándonos que la grandeza puede manifestarse de innumerables maneras. La historia de Ismael no se limita a las páginas de los textos religiosos. Resuena a través de los pasillos de la historia, sus temas resonando con personas de todos los ámbitos de la vida. Representa al forastero, aquel que se esfuerza por encontrar su lugar en un mundo a menudo definido por límites y destinos predeterminados. Nos recuerda que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todos, incluso a aquellos que pueden sentirse olvidados o marginados. Su legado es particularmente potente en el mundo actual, donde las divisiones basadas en la fe, la cultura y la etnia a menudo eclipsan nuestra humanidad compartida. Ismael, como descendiente de Abraham, cierra la brecha entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, sirviendo como un conmovedor recordatorio de las raíces comunes que unen a estas fes abrahámicas. Al centrarnos en los valores compartidos de fe, compasión y la búsqueda de la justicia, podemos comenzar a desmantelar los muros de prejuicios y malentendidos que nos separan. La historia de Ismael nos anima a abrazar nuestra herencia compartida, a reconocer la dignidad inherente de cada ser humano, independientemente de sus antecedentes o creencias. Al navegar por las complejidades del mundo moderno, recordemos a Ismael, el hijo que forjó su propio camino, el padre que inculcó fe y resistencia en sus hijos, el líder que unió divisiones y fomentó la unidad. Su historia, tejida en el tejido de nuestra conciencia colectiva, sirve como un faro de esperanza, recordándonos que incluso en los tiempos más desafiantes, el espíritu humano, guiado por la fe y la compasión, tiene el poder de superar la adversidad y crear un mundo más justo y compasivo para todos.